¿Cómo están? Sean bienvenidos. Dios les bendiga ricamente. Hoy tenemos un programa especial, muy lindo, la verdad, muy lindo. Bien, nada más y nada menos tenemos un hermano. Él se llama Emanuel Vallejos. Emanuel Vallejos. Bien. En esta introducción quiero decirles que Emanuel es un creador de contenido. Bien, su canal de YouTube se llama El Conflicto Final y tiene una página web. Su página web se llama también www.elconflictofinal. Yo estaré colocando en la descripción de el video su canal para que ustedes vayan, lo visiten, su página web. Bien, este programa este video se va a tratar acerca de un testimonio de Emanuel Vallejos, que él tuvo una experiencia, un paso por el movimiento de raíces hebreas. Va a contar su testimonio, pero también va a ser un conversatorio, una entrevista. Yo le voy a estar haciendo preguntas y él, nos estará contestando y dando más información de lo que es el movimiento de raíces hebreas. Él tiene un video en su canal de YouTube donde cuenta su experiencia. Así que a raíz de ese video yo lo estuve viendo, lo estuve analizando y bueno, gracias a Dios me pude contactar con Emanuel Vallejos, que él también es argentino, como muchos de nosotros, es argentino. Así que, Emanuel, ¿quieres presentarte con respecto a dónde vives, si estás casado, si tienes hijos, tu oficio, si lo quieres decir? Sí, sí. ¿Qué tal, Franco? Dios te bendiga. Saludos para la audiencia, para los hermanos. Me dedico hace unos cuantos años ya, te podría decir fácilmente 5 o 6, no me acuerdo ahora, pero hace unos cuantos años ya a crear contenido en la página web, te podría decir más o menos desde el año 2017, pero de lleno a tiempo completo 2018 por ahí. Soy adventista del séptimo día y tuve un paso, digamos, por el tema de raíces hebreas, una experiencia personal, una convicción personal sobre eso, y después un desencanto, digamos, ¿no? Que es lo que vamos a comentar un poquito ahora. Yo soy de profesión albañil, o sea, toda mi vida trabajé en la construcción, pero obviamente siendo adventista, el pueblo adventista es un pueblo que siempre tuvo la fama, hoy quizá no tanto, pero siempre tuvo la fama de ser muy estudioso de la Biblia. Pienso yo que todo cristiano debería ser estudioso de las Escrituras. Y bueno, en la actualidad resido en Puerto Rico, me dedico 100% a difundir la palabra de Dios, y también de hablar de diferentes temas que están relacionados con la palabra de Dios, algunos de actualidad. Hay un tema central para mí que es el tema de la deidad, que no es el tema de hoy, pero que para mí es, perdón, es central, ¿no? Y bueno, si bien soy adventista del séptimo día, soy independiente, es decir, no estoy dentro de la denominación adventista, sino que en el adventismo también hay muchos movimientos independientes que no están bajo la denominación, por diferentes cuestiones, ¿no? La mayoría de ellas doctrinales, y bueno, actualmente me dedico a esto, y bueno, tengo un hijo que vive en Argentina, que tiene 20 años, va a cumplir 21 este año, y bueno, estoy casado en segundas nupcias. Yo soy viudo, digamos, y me casé por segunda vez con quien es ahora mi esposa, aquí, que era de aquí de Puerto Rico, ¿no? Por eso vivo aquí, en Puerto Rico. Así que bueno, es una presentación ahí general. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, Emanuel Vallejos, como él se ha presentado y usted lo va a encontrar allí en YouTube, ya tiene una comunidad, un canal con muchos suscriptores, creo que más de 50,000. Bueno, pero vamos a lo que hoy nos congrega, nos reúne, y es acerca de ese paso, de ese momento en el cual él nos va a estar contando acerca de su experiencia con el movimiento de raíces hebreas. Emanuel, te pregunto, ¿cómo llegas al movimiento de raíces hebreas? Bueno, como te contaba, yo soy adventista, digamos, desde los
17 años más o menos, 18 años, 17 más o menos. Pero en un momento salí de la denominación adventista por diferentes cuestiones. Una de ellas era la participación de la Iglesia Adventista en el movimiento ecuménico, que es algo que hasta el día de hoy nosotros lo mencionamos y lo decimos porque no es algo que nos agrade, digamos, lo que es la participación ecuménica de la Iglesia. Entendemos que la Reforma Protestante nos separó, digamos, de falsas doctrinas y, bueno, volver a unirnos en un yugo común con Roma nos parece volver atrás y conceder algunas cuestiones. De hecho, vimos que hubo ciertas concesiones para poder formar parte de ese movimiento ecuménico, y estando fuera, recibo materiales, mensajes, bueno, cosas que uno va leyendo acerca del tema de los nombres tanto de Dios como de Cristo, y de ciertas supuestas modificaciones que hubieron en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando uno, este es un gran problema y yo creo que es algo importante para reflexionar. Hay un dicho en Argentina que dice, cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, que significa que cuando uno se desengaña es como que piensa que todo es un engaño. Y lamentablemente a veces ese prejuicio no nos permite ver con claridad. Evidentemente hemos sido engañados en muchos aspectos en el cristianismo. Hay aspectos que seguimos predicando hasta ahora de que son un engaño, pero evidentemente no podemos poner bajo la sombra de duda absolutamente todo. Y en ese desengaño, quizá muchos de nosotros que nos desengañamos, pensamos que, bueno, si la iglesia no era confiable, si lo que decía la iglesia, los pastores, etcétera, no era confiable, muchos llegamos a pensar que quizá las Biblias no estaban de la mejor manera traducidas, que de hecho es un poco, digamos, la médula del mensaje de Raíces Hebreas. Bien. Que yo lo digo hoy con poco de soltura, pero en aquel tiempo no era tan fácil. Pero yo lo que le digo a muchos hermanos que entran en el camino de Raíces Hebreas es que cuando ellos predican del nombre, de los supuestos nombres y las supuestas pronunciaciones y las supuestas mejores traducciones, lo que le están diciendo a la gente es que el libro que tienen en su mano, que este libro no es confiable, que necesita una revisión. Entonces, empecé a escuchar acerca del tema del nombre, me pareció interesante, obviamente sin ningún conocimiento ni de hebreo, ni de griego, ni de la historia de la Biblia, ni de la historia de la Emanuel, iglesia. Sí, o sea que lo que vos nos estás contando para la audiencia, y bueno, este sí, video va a quedar después para que lo vean, va a estar en las redes, que el punto, digamos, o sea, vos te habías dejado de congregar por este sistema ecuménico que se había sumado a la iglesia adventista, entonces eso hace de que vos estés fuera, digamos, de la congregación, de las reuniones, y por fuera escuchás hablar del movimiento de raíces hebreas y te llama la atención el tema de los nombres de Dios. ¿Es así? exactamente, Bien, entre otras cosas, ¿no? continúa. Sí, y bueno, pienso yo que bueno, una persona inexperta, cuando viene alguien y le dice, mira, en hebreo esto en realidad significa otra cosa, en realidad esto tiene otra connotación, otro significado, uno está muy propenso. Pero cuando uno se pone a estudiar un poco, a leer un poco más la Biblia, a prestar atención a muchas cosas que dice la Biblia, que espero poder compartir alguna con ustedes hoy, uno se da cuenta de que Dios previó todas las cosas. Y esto también es una crítica que voy a hacer no solamente al movimiento de Raíces Hebreas, sino a la crítica en sí misma, a la crítica textual de la Biblia, de la cual está plagada también las iglesias evangélicas, adventistas y católicas. Es decir, la crítica a la Biblia de por sí sola es un acto de desconfianza en la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque la crítica implica de que yo como experto, como teólogo, como sabio, como erudito, tengo la responsabilidad de restaurar lo que Dios habrá querido decir en los textos antiguos, etcétera, etcétera. Y eso es para mi forma de ver hoy en día, es considerar a Dios una especie de anciano que necesita ayuda para cruzar la calle, cuando en realidad Dios, que ve el fin desde el principio, Él sabía quién iba a escribir su palabra, quién iba a imprimir, quién iba a traducir. Él sabía todas las cosas. Él sabía las palabras que se iban a utilizar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas.
él conocía a Wycliffe. Desde que habló con Moisés ya sabía quién era Wycliffe, que iba a ser el primero en traducir al inglés. Es decir, nosotros consideramos que la literatura sagrada, digo nosotros, en realidad el cristianismo teológico, ¿no? Consideramos la literatura sagrada comparable a la literatura profana. Y es verdad, la literatura profana a veces hay que hacer un trabajo de reconstrucción para llegar más o menos a lo que el autor quiso decir. Pero la literatura profana no cuenta con la protección divina. La literatura sagrada sí cuenta con una protección. Es decir, el profeta Isaías dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que va a hacer lo que yo quiero. Es decir, la palabra de Dios, según dice el profeta, permanece para siempre. Los reyes se caen, se mueren, los hombres, los papas, todo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, obviamente es una crítica no solamente a Raíces Hebreas, que es un intento de reconstruir supuestamente una Biblia o un mensaje que se perdió en el tiempo, sino también a la teología, digamos, escolástica o académica de hoy en día, que muchas veces no nos agarra un texto y nos dice, bueno, ves que acá dice tal cosa, en realidad quiere decir otra. Y entendí con el paso del tiempo que la Biblia nos habla de los intérpretes de la ley. Cuando vos buscas en la Biblia, ¿quiénes eran los intérpretes de la ley? El intérprete de la ley, si vos ves en los evangelios, siempre era el que se oponía a Cristo. Nunca vas a ver un intérprete de la ley haciendo lo correcto. El intérprete de la ley es aquel que no recibe la ley, no la acepta, sino que la interpreta, porque hay un mensaje oculto, porque no está claro, porque Dios no se sabe expresar, por esto, por aquello. Y en mi estudio me fui dando cuenta de que el primer intérprete de la ley fue Satanás, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, miren, no coman del árbol que está en medio del huerto, porque van a morir. Cuando uno analiza el mensaje, no hay mensaje oculto. De hecho, estuve escuchando a un rabino hace poco que decía que todo eso es mentira, y que no era una serpiente, que no era un árbol, que no era esto. Bueno, la cosa es que Dios le da un mensaje concreto, sencillo, no coman porque van a morir. Y viene la serpiente y dice, miren, Dios les dijo esto, en realidad Él quiso decir otra cosa. O sea, la ley era clara, pero vino el intérprete de la ley y la complicó. Y ellos confiaron en el intérprete y no confiaron en la ley, en lo que había salido de la boca del Señor. Entonces, cuando yo veo a Cristo, cuando veo a los apóstoles, nunca vas a ver a Cristo diciendo, miren, ¿vieron que está escrito en la ley o está escrito en tal lugar tal cosa? En realidad quiere decir tal otra. Nunca vamos a ver eso, sino que se recibe la palabra tal como está escrita, ¿sí? Entonces, esa fue, digamos, un poco mi experiencia y te voy a decir cuál es, como para entrar, digamos, en el tema, cuál es la médula espinal del mensaje de las raíces hebreas, que no es una denominación, no es una organización religiosa tangible, sino que es un movimiento que incluye a evangélicos, adventistas, bueno, de todas las denominaciones. Y la médula espinal del mensaje de las raíces hebreas es que hay una lengua que es superior a las otras. Es decir, hay una lengua que es santa o sagrada y hay otras lenguas que son profanas y que no son adecuadas para transmitir el mensaje de Dios. Si cuando se exacerba esta idea, este pensamiento, vos vas a encontrar Biblias como la Biblia Kadosh israelita, la Biblia versión israelita nazarena, bueno, varias versiones de Biblia que cuando vos te pones a ver está todo con palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque según la mentalidad mesiánica o de raíces hebreas, solamente la lengua hebrea es capaz de transmitir correctamente el mensaje de Dios. Bien. Sí. Sí, continúa. Y entonces yo creo que esto parte de una noción equivocada. Vos interrumpime cuando quieras. Creo que parte de una noción equivocada de lo que pasó en la Torre de Babel. Cuando nosotros vamos a la Torre de Babel, la Biblia nos dice que Dios confunde las lenguas y confunde las lenguas con un propósito, de que ellos dejen de construir la torre y se dispersen. Es decir, la confusión de las lenguas de la Torre de Babel
no tenía el propósito de interrumpir la comunicación de Dios con el hombre, sino que tenía el propósito de interrumpir la comunicación de los hombres entre sí. Pero como ellos plantean que la Torre de Babel es confusión, ellos plantean de que las demás lenguas que surgieron solamente traen confusión al mensaje del Evangelio. Claro, bien. ¿Se entiende? Sí, eso es algo que vos lo explicás muy bien en el testimonio que vos das o donde contás tu experiencia. Me gustaría saber eh, cómo fue, digamos, ¿te acuerdas quién fue esa persona que te, digamos, te presenta el movimiento de raíces hebreas o las personas? ¿Fue algo virtual? ¿Fue allá en Buenos Aires o en Puerto Rico? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. No, en realidad van como juntándose varias cosas. O sea, no es que una persona me lo presenta, por ahí una persona, algún hermano me comparte un material, que él también lo está considerando, después vemos algo por las redes. En aquella época estaba muy en auge los videos de un predicador llamado Michael Rood, que todavía tiene su canal Sí, en las redes, pero que él planteaba de que el nombre o la pronunciación del verdadero nombre de Dios era Yahweh. Entonces él hablaba mucho de Yahweh, qué sé yo. Después, con el paso del tiempo, él reconoció que él estaba equivocado, que él estaba equivocado con respecto a eso, ¿sí? Pero mucha gente se quedó con esa idea, se quedó con ese claro, mensaje y se quedó con la idea de que había una especie de conspiración para ocultar la verdadera pronunciación. bien. El gran problema con eso es que en realidad, cuando vos vas a la Biblia, lo que la Biblia quiere transmitirte, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículo 14 o 15 dice que Dios le dice a Moisés, tú les dirás que Jehová te ha enviado y le dice, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, vos tenés el nombre Jehová que está transliterado, que no va con J, sería Jehová, lo que está escrito en realidad en el hebreo, pero inmediatamente tenés el significado del nombre, yo soy el que soy. Exactamente. La pregunta es, ¿Dios quería transmitir el sonido fonético o quería transmitir la idea que, que encerraba el nombre? Quería transmitir la idea y la transmitió. Y no hizo falta que yo sepa leer en hebreo ni en griego, sino que el mismo texto lo dice. Cuando el ángel le dice a María que se iba a llamar Jesús, su hijo, dice Jesús, no es la mejor fonética, la mejor sería si vamos al griego, porque este es un punto importante, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los mesiánicos de raíz hebrea dicen que fue escrito en hebreo, que eso Sí, lo podemos desmitificar fácilmente con la misma Biblia. Pero si vamos al griego, si yo quiero ser estricto con el griego, el nombre no sería Jesús, sino que sería Yesous, Yesous, que es el mismo nombre del patriarca Josué, ¿sí? Pero en hebreo sería Yeshua, en todo caso, Yeshua. Entonces, cuando el ángel le dice, se llamará Jesús, inmediatamente da el significado, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el nombre Yeshua significa salvación, significa salvador. Dios sabía que nosotros no sabíamos hebreo o que no sabíamos griego, e inmediatamente nos da el significado que él quiere transmitirnos. Entonces, lo que fui viendo con las escrituras es que Dios ya sabía todas las cosas, sabía de qué manera hacer llegar su mensaje, y nosotros, como mesiánicos o raíces hebreas, nos estábamos centrando en una cuestión de formas, no en la cuestión central que era el significado de cada uno de los nombres. ¿Se entiende? bien. Excelente, excelente. Te iba a hacer una pregunta, pero eso lo dejo para después. Ahora, esto es algo que a mí me interesa y quizás si vos puedes o quieres, después te puedo invitar a que nos hables más de la teología de ellos, como nos estás explicando, que está buenísimo. Pero me interesa eh, ver esa conversión, bueno, quizás no es una conversión o esa experiencia. Vos escuchas por medios de las redes, quizás un material, un libro o una Biblia bueno, del movimiento de raíces hebreas. ¿Y qué pasa con vos ahí, digamos?
con tu familia, porque hay testimonios de, bueno, de que parte de este movimiento han dividido familias. Pero la pregunta es esta, ¿cuál es tu actitud? ¿Formás un grupo vos? ¿Te incorporás a un grupo en Puerto Rico? ¿Estabas en Buenos Aires? ¿O es un grupo virtual? Explícanos para que podamos entender esa dinámica de congregación de ellos. No, no, básicamente lo que se hace, lo que hicimos fue, seguíamos reuniéndonos, nos reuníamos en las casas, seguíamos reuniéndonos en las casas como siempre, solo que en vez de decir Jesús decíamos Yahshua, en vez de decir Jehová decíamos Yahweh, por ahí habían ya... Pasa que el tema es así, dentro de lo que a mí me parecía lógico o correcto, porque el tema de los nombres, el nombre de Dios se nos enseña o se le enseña al mesiánico, se le enseña que el nombre de Jehová es ofensivo, Claro, porque significa tal cosa, que sí, es sí, mentira, pero ellos buscan la manera de hacerle significar una cosa, y que el nombre de Jesús también es ofensivo. Entonces, como yo obviamente no quería ofender a Dios, yo decía Yahweh, decía Yahshua, etcétera, pero nos seguíamos reuniendo de la misma manera, investigamos por nosotros mismos. Si hay algo que nos ha permitido, digamos, no quedarnos con eso, es que no seguíamos a hombres. Si bien veíamos algún video de Michael Rood o de cualquier otro predicador, porque habían muchos en ese momento que estaban hablando acerca de estos temas, no nos casábamos con nadie. Ahora, ¿qué pasa? Al poco tiempo, digamos, de esto, yo empiezo a ver que se empieza a generar una especie de fanatismo. Y eso es sí, sí, lo lo contás que en me el... lleva a salir, digamos, ¿no? O a replantearme la cuestión. ¿Por qué? Porque me parecía lógico mencionar los nombres de Dios de la mejor manera posible para que no haya una connotación negativa, que no haya un mensaje, digamos, secundario en ese nombre, pero había mucha gente que ya decía, bueno, ya no decimos feliz sábado, porque nosotros guardábamos el sábado, siendo adventistas siempre guardamos el sábado, sino que ya empezaba a decir Shabbat Shalom. Claro, Y ya la palabra sábado era negativa, y yo decía, pero esperen, esperen, porque la palabra sábado, hasta donde yo sé, porque está bien, yo era ignorante de algunas cosas, pero no tan ignorante, hasta donde yo sé la palabra sábado viene del griego sabatón, que viene del hebreo Shabbat, que significa reposo, que es la misma palabra que se refiere al sábado. Me decían, no, no, sábado significa Saturno. Y ellos estaban confundidos porque habrían leído quizá alguna literatura en inglés, donde evidentemente en inglés el día de la semana, el séptimo día de la semana es Saturday, que sí tiene una connotación relacionada con Saturno. Por eso es que los adventistas del séptimo día en Estados Unidos no dicen Happy Saturday, dicen Happy Shabbat, ¿sí? O sea, no usan la palabra Saturday. Pero al traer esa literatura para acá, muchos empezaron a decir que sábado significaba Saturno. Y eso ya me empezó a hacer ruido. Esperen, esperen, no es que todas las palabras tienen una connotación negativa. La palabra fe, la palabra sábado, la palabra Espíritu Santo, todo se empezó a poner tan en hebreo que yo decía, si nuestro objetivo es que la gente conozca a Cristo y nosotros le estamos hablando en una lengua desconocida, no van a entender nada. Yo siempre tenía la diferencia de, yo tenía un programa de radio en aquella época y yo hablaba de Yahweh, Elohim, entonces yo decía, porque tenemos que entregar nuestra vida a Elohim, y decía Dios. ¿Por qué? Porque yo sabía que el que me estaba escuchando no iba a entender. claro. Pero esto se volvió así tan confuso que me empecé a dar cuenta con el paso del tiempo que todos los movimientos de Dios, tanto en la Biblia como en la historia, no fueron de esta manera, fueron al revés, fueron poner la palabra de Dios en lenguaje común, en la lengua popular, es decir, lo que de la manera en que la gente lo entienda. Y me fui dando cuenta que el movimiento de raíces hebreas evidentemente estaba poniendo una barrera alrededor del Evangelio, una barrera que tenía que ver con las pronunciaciones, que tenía que ver con el lenguaje, que impedía que la gente común, o sea, vos imaginate que cuando una persona que no es de la iglesia, vos has ido a evangelizar o has ido a compartir, o quizá mucha gente que está escuchando ahora que antes no era de la iglesia y ahora sí, cuando no eran de la iglesia y escuchaban decir amén y no sabían lo que significaba amén, o escuchaban decir palabras que no son muy comunes en la jerga mundana, digamos. Entonces, había que tomarse el tiempo de explicarle porque la gente escuchaba en la iglesia, por ahí no entendía. Imagínate ahora con un montón de palabras hebreas
vos lo claro. que estás haciendo es alejar completamente a las personas del Evangelio. Bueno, Entonces, esto fue de esa manera, por lo menos para mí, ¿no? pero vos, bueno, eso fue algo que vos lo pensaste, pero te pregunto, ¿y qué te decían si es que habían líderes? Hay algo que quiero preguntarte. Bueno, ¿se reunían en esas casas? ¿Vos estabas liderando ese grupo o había otra persona? ¿Sí? ¿Eran Sí, hermanos también adventistas? lo que pasa es que nunca el movimiento de Raíces Hebreas, y creo que hasta el día de hoy, salvo algunas congregaciones, qué sé yo, en algunos países donde hay congregaciones grandes, nunca el movimiento de Raíces Hebreas fue una estructura con líderes. De hecho, los movimientos de Raíces Hebreas por lo general son alguna comunidad evangélica o una comunidad o algunos hermanos que son adventistas que aceptan esto, se relacionan quizá con otros de otras partes del mundo por las redes, porque tampoco es que hay mucha gente que crea en eso, digamos, hoy está viendo por Claro, ahí un poquito más de personas, pero básicamente eran relaciones con otras personas de otros países y la pequeña congregación de unas 15, 20 personas que podíamos estar nosotros, y obviamente yo era uno de los encargados por ahí de enseñar, ¿no? claro. Y por eso es que Y yo hoy me dedico a explicar lo contrario, porque tengo una responsabilidad de haber enseñado eso. claro, y vos, Emanuel, nos podés dar más luz porque, como dijiste, ahora en Latinoamérica hay un auge, mucha gente está escuchando el movimiento de raíces hebreas y bueno, este testimonio y tu conocimiento realmente va a hacer que otras personas puedan realmente entender, porque a mí me pasó que tuve un encuentro, digamos, con personas que ya estaban dentro del movimiento y no supe cómo, digamos, no los pude entender, porque bueno, era algo desconocido para mí. Sabía que se estaban alejando de lo que nosotros consideramos como la ortodoxia, pero te pregunto, ¿el culto, la liturgia, cómo es? ¿Es parecida a la iglesia cristiana? En realidad hay de todo, porque como esto es un movimiento, yo he visto, por ejemplo, ahora surgió una gente que está predicando en las redes, que no los conocía yo, que al parecer son de raíces hebreas por algunas palabras que mencionan, como Ruach HaKodesh y cosas así. Y, por ejemplo, he visto que, bueno, todos los de raíces hebreas creen en la vigencia de las fiestas. Obviamente yo también creo en la vigencia de las fiestas, pero este, digamos desde un poquito antes incluso de conocer el tema de raíces hebreas, no por ese lado, sino por el adventismo, porque el adventismo está muy ligado al tema de la fiesta solemne, de su surgimiento y qué sé yo. Pero yo he visto, por ejemplo, que no solamente en las fiestas solemnes se comerían se haría una santa cena como la que haríamos nosotros. Nosotros por ahí haríamos una cena del Señor, que es lo que Cristo instituyó para conmemorar su muerte. Pero yo he visto, sí, grupos de raíces hebreas que comen cordero, por ejemplo, en la Pascua. Obviamente, comer un cordero es algo complicado. ¿Por qué? Porque implica sacrificio, que es lo que entiendo que la Biblia dice que fue clavado en la cruz del Calvario. Es decir, cuando Daniel menciona la última semana de las 70 semanas, dice, con respecto a la muerte de Cristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso es que nosotros no ofrecemos sacrificios ni ofrendas. Ahora, Claro, hay un recordatorio de la muerte de Cristo que es el pan y el vino, es decir, es la cena del Señor. Yo entiendo que ese es el recordatorio, en todo caso, que nosotros tenemos que tener. Ahora, veo que hay movimientos de raíces hebreas que comen cordero. Veo que hay movimientos de raíces hebreas que danzan o que, bueno, algo que tampoco por ahí no varía mucho de lo que pueden ser algunas iglesias evangélicas. Personalmente yo no lo practico a eso, de danzar, pero sí hay movimientos de raíces hebreas que danzan, que se visten de una manera particular. De hecho, por ejemplo, hay una iglesia en el Perú que no son de raíces hebreas, que son de mucho antes, pero que todos ellos se visten con túnicas o que usan la barba obligatoriamente y cosas por el estilo. Y hay muchas de estas cuestiones. Obviamente la liturgia tiene que ver con pronunciar las cosas de determinada manera. Y el gran problema que yo vi en las raíces hebreas, por lo menos en los movimientos o en los grupitos que había en Argentina, en Buenos Aires,
con los que yo me relacioné, es que de a poco iban absorbiendo tradiciones del judaísmo, o sea, tradiciones rabínicas que ni siquiera son bíblicas. Claro. Todas estas cuestiones obviamente me fueron alejando, porque yo digo, bueno, yo salí de las tradiciones del romanismo, pero no salí para meterme en las tradiciones del judaísmo, sino para andar en la palabra, es decir, en cosas que no fueran tradiciones de hombres. Y hay muchos judíos mesiánicos o de raíces hebreas que, por ejemplo, practican el tema del lavamiento de manos, bueno, una serie de cuestiones, una serie de cosas que a mí me parece que son tradiciones de hombres. Como adventista del séptimo día, creo en la vigencia de la ley, creo en la vigencia del Shabbat o del sábado de toda la vida. Pero bueno, dentro de los movimientos de raíces hebreas, como hay una especie de, no sé si decirlo de competencia, yo tengo una teoría personal, ¿no? Con respecto a eso, como yo creo que el movimiento adventista fue un movimiento de restauración, de sacar cosas que se creían abolidas y volverlas a practicar, como por ejemplo el sábado, el diezmo y otras cuestiones, el movimiento de raíces hebreas de alguna manera quiere ser una restauración de la ley o de estas cuestiones, pero pienso yo que es como una especie de imitación. Por eso vas a tener raíces hebreas que creen en el sábado, pero no en este sábado, sino en otro sábado guiado por la luna, por ejemplo, el Shabbat lunar, el famoso Shabbat lunar. O otros que creen que el Shabbat es sí, pero no es de tarde a tarde como dice la Biblia, sino que es desde la mañana hasta... Bueno, y así tenés... Es muy difícil de hablar de una serie Claro. de estructuras o de creencias porque como cada uno, o sea, las raíces hebreas es así. Vos suponete que sos evangélico ahora y querés abrazar esta doctrina. Vos mañana vas a ser un moré, si no sos un rabí, y vas a estar enseñando lo que se te antoje, porque abandonaste la Biblia como única regla de fe. Y la Biblia no admite intérpretes. Por eso es que yo creo en una sola verdad. No creo que hayan muchas verdades relativas y que todos los caminos conduzcan a Dios. Ahora, esa sola verdad es despojarme yo de mi sabiduría y aceptar la palabra como está escrita. Eso no lo hace muchas veces la teología evangélica ni adventista, mucho menos católica, y tampoco lo hace raíces hebreas, porque si el teólogo no cree en lo que está escrito porque se va a las lenguas originales y saca 20 acepciones, dice, no, esto está mal traducido, en las acepciones tengo otras opciones para creer lo que a mí me gusta, el mesiánico es eso elevado Sí. a la 10, ¿por qué? Porque él ya no apela al texto original. El mesiánico apela a un texto imaginario que supuestamente se perdió. Es decir, como el Nuevo Testamento para el mesiánico fue escrito en hebreo y no en griego, y vos tenés miles de manuscritos que muestran que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que no había una lengua santa para los apóstoles, porque si el hebreo era la lengua santa y los demás lenguajes eran profanos, los apóstoles y Jesús no tendrían que haber escrito el Nuevo Testamento en griego. Pero el teólogo por lo menos va al griego y del griego saca otra acepción, ¿no? Para hacerle decir a la Biblia a veces lo que el teólogo quiere. Yo lo critico a eso también. Pero el mesiánico es peor porque dice, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y no tiene el manuscrito hebreo, lo imagina y de ahí saca la interpretación. O sea que es mucho peor todavía que la teología, digamos, escolástica, ¿no? Bien. Emanuel, ¿y cuántos años estuviste en el movimiento de raíces hebreas? ¿Cuánto tiempo? Mira, yo no te sabría decir con precisión, pero desde que uno empieza a adoptar el tema de los nombres y después alguna otra cosa, y un poco la apariencia y cosas que uno, yo las acepté de corazón, o sea, yo realmente creí que era algo que me iba a ayudar espiritualmente, pero vamos a poner que haya incursionado unos 4 o 5 años, ponele, ¿no? O un poco más quizá, no sé, no tengo ahora con precisión. Claro, Pero claro, así sí. como fue progresivo el ir incorporando esas cosas, después fue progresivo ir sacándolas y no solamente sacándolas, sino empezando a predicar en contra. Que sí te podría decir, ponele que si desde el 2010 o
2009, 2010 empecé a incorporar mesianismo o raíces hebreas, te podría decir que el 2015, 2016 empecé a abandonarlas y en 2017 ya estaba hablando en contra, pero ponele Claro, un periodo de 5 o 6 años de todo un proceso de lo que para mí era un redescubrimiento de la Biblia, pero en realidad me estaba alejando de la Biblia porque yo ya no estaba confiando en lo que estaba escrito, sino en lo que yo pensaba que debería estar escrito. qué interesante, Lo, qué lo cual interesante. es, lo cual es muy, pero muy peligroso, ¿sí? Claro, claro, absolutamente. Qué fuerte, fuerte lo que acabas de decir. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de salir del movimiento? Creo, bueno, nos dijiste que comenzaste a incursionar en el movimiento de raíces hebreas por el nombre, bien, para no tratar el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, porque ese es, digamos, como ellos, uno de las formas de predicar y que vos puedas entrar, aparentemente, parece una de las otras cosas, pero esa es algo fuerte, porque está en los mandamientos, etcétera. Eh, Sales, creo que te escuché decir en un testimonio, porque llegaste un sábado y dijiste, feliz sábado, hermanos, y ellos te miraron raro. Eso comentas en tu video, donde hablas de esa experiencia, y eso es como que tú dijiste, algo está pasando aquí. Eh, Claro, claro. Cuéntanos de cómo, cuando llega ese momento donde tú decides, no, voy a abandonar el movimiento de raíces hebreas, y bueno, y si fue algo rápido, fue un conflicto en las emociones, la mente. Sí, en realidad es ese incidente, digamos, que podríamos, o sea, no lo voy a precisar en un momento o en una persona, pero sí yo recuerdo, o sea, recuerdo un momento en que decir feliz sábado como que no caía muy bien, y ahí yo empiezo a mirar un poco y a replantearme y decir, miren, los días de la semana no se ofenden. Supongamos que hubiera una mala traducción, los días de la semana no se ofenden. Yo estoy de acuerdo con los nombres porque entiendo que Dios y Cristo son personas que tienen un nombre propio y yo prefiero pronunciarlo de la mejor manera posible, en este caso Yahweh y Ayuda y eso. Pero yo estaba bastante metido con esto, aunque me hacían ruido estas cuestiones, y un hermano, este, es como que empezó a sacudirse esto desde más tiempo que yo. Él empezó a ver este problema. Él es obviamente mucho más estudioso que yo, siempre estudió más que yo, y él me pasó un material y me dijo, mira, fíjate que estamos errados en esto, en esto, en esto. Yo le empecé a discutir, le empecé a decir que no, que no, que no, que no, que no, hasta que en un momento hicimos algunas reuniones entre tres, que éramos más o menos los que predicábamos siempre. Nos empezamos a reunir para hablar específicamente de eso, para estudiar, para replantearnos, y yo llegué a un momento en que no tuve más argumentos, es decir, no tuve más, Mira, qué interesante. más cosas para defender lo que yo estaba predicando. Ahora, cuando yo lo veo como él lo está planteando, a mí me empiezan a cerrar muchas cosas, y la verdad siempre es liberadora, Franco. Es decir, la verdad Claro, nunca es opresiva. Lo que es claro, opresiva es la mentira, porque la mentira hay que sostenerla, te genera afán, te genera constante, pero la verdad siempre es liberadora. Y yo siempre lo digo cuando hablo de diferentes temas, donde en algunos debates y cosas así. Si yo estoy equivocado, yo quiero creer la verdad. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil que si alguien me pregunta, mira, Emanuel, ¿cómo es este tema de tal profecía o de tal cosa? Yo sentarme y decirle, mira, está acá, está clarito, acá, 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 acá. No depende de mí, es la palabra. Ya no peleo yo, no defiendo yo. La palabra corta por sí misma, se defiende sola, se interpreta a sí misma. Yo solamente presento los pasajes y nada más. Ahora, sostener una mentira es sumamente estresante porque uno tiene que tratar de ir torciendo y hacerle decir. Entonces, cuando yo acepto que esto no es así, que Dios no tiene una lengua santa, que Dios le habla a la gente en su propio idioma, lo acepto por las escrituras, me empiezan a caer un montón de versículos, un montón de cuestiones. Uno de ellos, que me gustaría mencionarlo, es Hechos sí, capítulo sí, sí, 2. sí. Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, que era una fiesta solemne,
estaban reunidos los apóstoles y recibieron el Espíritu Santo, y la Biblia dice que, como era la fiesta de Pentecostés, habían venido adoradores de todas partes del mundo. Recordemos que a Jerusalén no iban solamente judíos de la periferia o judíos del extranjero, iban judíos y gentiles a adorar. El caso muy conocido es el del etíope, que era etíope, y iba a adorar a Jerusalén, o sea, iban a adorar de todas partes, incluso muchos judíos que no tenían el hebreo como lengua materna porque eran extranjeros, o sea, vivían en otras partes. Entonces, dice que los apóstoles empiezan a predicar en diferentes idiomas, cumpliendo el mandato de Cristo de ir y predicar a todas las naciones, tribu, pueblo y lengua. O sea, si Cristo te manda a predicar en otras lenguas, significa que vos tarde o temprano vas a tener que traducir el mensaje. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era la lengua más común. Era como decirte hoy en día, si tuviéramos que elegir un lenguaje para poner el Evangelio hoy día, que llega a la mayor cantidad de personas, ¿qué lenguaje elegiríamos? Elegiríamos el inglés, porque es la lengua universal, porque aunque hayan más hablantes en árabe o en español, la mayoría de esas personas va a tener una noción del inglés. O sea, el inglés para mí es la lengua universal de la edad moderna, y por eso es que Dios puso su palabra en la mejor versión en la lengua inglesa, que fue la Biblia King James, a mi modo de ver, humilde Claro, modo de ver. y en el tiempo primitivo, el griego fue Exacto. lo que es hoy el inglés. Exactamente, Me exactamente. hace acordar también a un pasaje de Apocalipsis, que creo que allí Dios recibe gloria de gente de todas lenguas, de todas Exacto. naciones. O sea, ahí estamos viendo. Pero continúa. Sí, Está muy no, interesante. y la cuestión es que estando en Pentecostés ellos empiezan a predicar con el don de lenguas, que el don de lenguas no eran, en ese caso no eran unas palabras que nadie podía entender, todo lo contrario, eran palabras que ellos sí podían entender, cada uno en su propio idioma. Y la Biblia dice, voy a mencionarlo simplemente al pasar, que dice, estaban atónitos y maravillados, Hechos capítulo 2 del 7 al 11, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y escuchá lo que va a decir. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Según las raíces hebreas, solamente hay una lengua que puede transmitir correctamente la verdad de Dios. Pero acá dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Es decir, Claro. Dios creó todos los lenguajes con el propósito de transmitir su evangelio. Él previó cada palabra, Él previó cada movimiento, Él sabía el surgimiento de los imperios, o sea, Él sabía todo, y ellos pudieron escuchar la palabra en su propio idioma. Ahora, si vos te pones a fijar, todos los movimientos de Dios fueron así. Cuando vas a la época de la Reforma Protestante, esto fue algo también que me impactó mucho, porque como adventista del séptimo día, yo tenía un leve conocimiento de la historia de la Iglesia y de la Reforma. ¿Y cómo era la cuestión en la época de la Reforma? En la época de la Reforma, en la Edad Media todavía, la Biblia estaba solamente en latín, una lengua muerta. Ya el griego y el hebreo no eran las lenguas santas para la Iglesia Católica. Ahora la Iglesia Católica tenía otra lengua santa, que era el latín. La gente común no sabía leer en latín. Los sacerdotes tampoco, quizá alguno que otro. Lo que se transmitía eran tradiciones, supersticiones. Había una ignorancia absoluta de la Biblia, por eso era la edad oscura. ¿Qué hizo Dios con los primeros siervos que levantó en la Reforma? Wycliffe, traducir la Biblia al inglés. Tyndale, traducir la Biblia al inglés ya no del latín, sino del griego y del hebreo, o sea, una mejor traducción. Lutero, traducir la lengua al alemán. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera al español. Es decir, el movimiento de Dios no fue conservar una lengua santa. Claro. No fue enseñarle a la gente a hablar en latín, ni en griego, ni en hebreo, sino que fue poner la palabra de Dios en la lengua común. Entonces, ¿cómo yo ahora voy a estar sacando la palabra de Dios de la lengua común y encerrándola en una lengua extranjera
y complicándole la vida a la gente que quiere escuchar un mensaje de esperanza y de salvación, con un montón de términos y poniéndole una pesada carga que ni Claro. yo ni nuestros padres pudieron llevar, porque Dios nunca nos pidió eso. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Excelente. Y ahí te pregunto algo, a ver si coincides conmigo. Quizás el movimiento, viste que vos citaste un texto que dice, hablaron las maravillas de Dios. Una de las maravillas que más les encanta hablar a la gente del movimiento de raíces hebreas es el nombre de Dios, o sea, eso es muy sagrado. Y posiblemente lo que escucharon ahí es, si van a hablar de la maravilla de Dios, es posiblemente el nombre de Dios, o sea, el nombre de Dios en otro idioma, porque eso es lo más, el cenit de la cuestión. Así que, claro, ahí está el argumento. Bueno, entonces eso yo recuerdo que lo decís en tu experiencia, en tu testimonio, y ese amigo ya directamente abandona el grupo y de ahí vos directamente te desvinculas, No, hablas con no, tus hermanos, ¿cómo yo creo, haces ahí? yo creo que fue algo orgánico que nos sucedió a casi todos, por lo menos de los que estábamos en el grupo. La gran mayoría vimos la misma luz que este hermano nos estaba compartiendo. Por ahí alguno resguardó algunas cuestiones, por ahí ya no decir todo en hebreo, pero por ahí alguno guardó decir, bueno, yo el nombre lo quiero seguir diciendo en hebreo y cosas así, pero digamos como que volvimos a lo que éramos originalmente, que Bien, éramos protestantes, bien, básicamente. De hecho, hasta el día de hoy, si ustedes ven algún material teológico, hay teólogos protestantes, tanto adventistas como evangélicos, que te pueden llegar a decir que Yahweh es la verdadera pronunciación del nombre. Hay algunos comentarios todavía así, pero salimos de esa cuestión y, y nada, empezar también a ayudar a otros o sea que, para que no caigan en la misma cuestión, ¿no? mira, qué interesante. O sea que el grupo prácticamente salió en conjunto, digamos, Sí, porque salieron todos. nos fuimos moviendo más o menos todos juntos por ahí. Obviamente había algunas diferencias de opinión, o sea, no todos estábamos absolutamente en todo de acuerdo, pero en líneas generales yo creo que la gran mayoría entendió cuál era el centro del mensaje, que nos estábamos desviando del centro del mensaje y que el centro obviamente era el Evangelio, ¿no? Claro, Un ejemplo sencillo que me hizo mucho ruido fue cuando el apóstol Pablo fue a predicarle a los griegos y él dice que había ahí un altar que decía para el Dios no conocido, ¿no? Y entonces él empezó a hablar y empezó a decirles a esos griegos, yo vengo a hablarles de ese Dios no conocido. Obviamente lo que estaba escrito ahí era teos, teos. ujú, Según sí, los mesiánicos, teos significa Zeus, pero evidentemente teos es la denominación para todos los dioses y hay uno que es Zeus, ¿no? En la mitología griega. Entonces el apóstol Pablo cita y dice, yo vengo a hablarles de ese Dios no conocido que es el creador de los cielos y la tierra. Y el apóstol Pablo se refiere al creador con la palabra teos, que es una palabra griega que significa Dios, y no hay problema con eso. Entonces, muchos ejemplos bíblicos me fueron mostrados que creo que son importantes tenerlos en cuenta cuando Cristo es colgado en la cruz del Calvario. Pilato manda poner un cartel en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. No era el mensaje que querían poner los judíos, porque dijeron, no pongas eso, pon que él dijo que era rey de los judíos, y Pilato le dijo, lo que es escrito, y dice que mucha gente que había venido para la fiesta de la Pascua, igual que en Pentecostés, pudo leer el mensaje de que el que estaba ahí colgado era el Mesías prometido. O sea claro, que el primero en poner su palabra en la lengua común fue Dios a través de su providencia, ¿sí? Entonces también tenemos el Nuevo Testamento griego, los apóstoles, otro punto importante para los que están incursionando en este tema y que creen que hay una lengua santa. Busquen en el Nuevo Testamento. Casi todas las citas que se hacen en el Nuevo Testamento del Antiguo son citas de una traducción de la Biblia, que es la Biblia Septuaginta. O sea, los apóstoles no citan la versión hebrea de la Biblia. Un ejemplo que me gustaría destacar para aquellos sí, que les gusta adelante. investigar es lo que cita el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, del 5 al 7. En Hebreos
capítulo 10, del 5 al 7, Pablo habla acerca de Cristo. Dice, por lo cual entrado en el mundo, o sea, cuando Cristo se encarnó, dijo lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. ¿Quién es el que dijo me preparaste un cuerpo? Lo dijo Cristo. O sea, Cristo se lo dice al Padre, me preparaste un cuerpo, porque el Hijo iba a venir y se iba a ser hombre. Cuando uno va a la versión en hebreo, o sea, al Salmo 40, que es el que está citando el apóstol Pablo, en hebreo dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. En vez de decir me preparaste un cuerpo, en la versión hebrea, de donde viene el Antiguo Testamento que tenemos acá, dice has abierto mis oídos. Y Pablo dice me preparaste un cuerpo. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Pablo está citando la versión Septuaginta, Sí, la sí, sí. versión que fue hecha para los gentiles. De Eso hecho, nota la mucho. historia de cómo se confeccionó la Septuaginta es asombrosa, porque los judíos habían ensimismado tanto en ellos mismos que no querían compartir el evangelio con las demás naciones. Dios tuvo que levantar un rey pagano, ¿sí?, allá en Alejandría, un griego, que trajera a 70 ancianos judíos a Alejandría para traducir para su biblioteca todos los profetas y todo el Antiguo Testamento. Y así los gentiles llegaron a conocer el Evangelio Exacto. a través de una traducción que tuvo que hacer un gentil, porque los que tenían la Biblia en lengua original no tenían deseo de compartirla. De hecho, la tenían en lengua original porque no la querían compartir. Entonces Claro. yo como cristiano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo mismo que hacían los judíos? ¿O voy a hacer lo que Dios hizo a través de su providencia? Poner el mensaje en la lengua común. Algo que quería decir, que la mayoría de los académicos, lo que vos estás diciendo, Emanuel, están de acuerdo. Es que los apóstoles citaron la Septuaginta. Sí, sí, sí. Ujú. Así es. Eso así. Bien, Emanuel, para ir terminando, quisiera, porque este video realmente va a ser muy bueno para aquellos, como tú dijiste, aquellos que están incursionando, aquellos que tienen dudas. ¿Podrías decirnos cuáles son aquellos puntos que vos ves que no son bíblicos o que te hacen ruido o que te hicieron ruido o una crítica al movimiento de raíces hebreas? Si bien has nombrado mucho, pero podrías hacer una síntesis de eso que tú dices, bueno, mira, tendrías que estar revisando esto, esto, esto. Sí, en primera instancia esto que menciono de la lengua santa, que no se encuentra en la Biblia, es decir, en la Biblia no encontramos esta idea de una lengua más santa que la otra, y que todos los movimientos de Dios siempre fueron poner la palabra de Dios en la lengua de la gente. Otro punto que sería criticable, digamos, en el movimiento de raíces hebreas es la introducción de tradiciones no bíblicas en la práctica. Por ejemplo, yo conocía hermanos que son mesiánicos de raíces hebreas, que no es que guardan el Shabbat, porque el Shabbat está en la Biblia. Uno puede creer que está abolido o vigente, esa es otra discusión, pero por lo menos el Shabbat está en la Biblia, o sea, es parte de lo que está escrito. Sino que ellos, por ejemplo, practicaban lo del pan trenzado, que es una tradición que no está en la Biblia, o del vino del Shabbat, o las velas del Shabbat, que es una tradición que no está en la Biblia. Entonces, ellos confunden lo que es volver a la ley o volver a los mandamientos de Dios con volver a tradiciones judaicas. ¿Por qué? Porque ellos están mamando mucho del judaísmo, y el judaísmo, si hay algo que está alejado absolutamente de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios y de la palabra, es el judaísmo, porque el judaísmo está más basado en el Talmud babilónico o en las tradiciones de los rabinos que en la verdadera palabra de Dios. Es decir, hay una gran confusión con eso, y en el mundo cristiano sobre todo hay una gran confusión. Muchos creen, miren, no, los judíos creen en el Antiguo Testamento. No, ellos creen en una interpretación rabínica y muchas veces mística y espiritista del Antiguo Testamento, pero no aceptan la palabra tal y como está. Vayan y pregúntenle a un judío. De hecho, estaba escuchando a unos judíos, unos rabinos, explicando de que la historia del Génesis no es real, que el árbol no era real, que esto no era... O sea, nada en la historia es real, todo es místico, todo tiene un significado oculto, y entonces cuando el judío mesiánico quiere volver a sus raíces, en realidad, en vez de volver, digamos, supuestamente a la palabra de Dios o a la ley, va a las tradiciones de los hombres.
Yo creo que parte de esta experiencia, lo voy a mencionar así al pasar, la vivió Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero, él tenía la idea, igual que yo, de que como los judíos les fue dada la palabra de Dios, como dice Romanos, eran más conocedores de la palabra. Entonces uno va y dice, bueno, yo voy a ir a estudiar con los que conocen la lengua original, ellos van a tener los conceptos más claros. Y el desencanto de Lutero fue tal con respecto a la religión judía, que él escribió un libro que en algunos casos, en algunos puntos es un poco agresivo, pero estaría interesante poder leer lo que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Pueden buscarlo en internet. Más allá de algunos exabruptos que él tenía, de la misma manera que los tenía con el Papa, ojo, no era por ser antisemita, porque tenía exabruptos con el Papa y con los sacerdotes católicos también, porque era una persona bastante efusiva, Martín Lutero. Está bueno leer las observaciones que él hace acerca de la creencia de los judíos, y ustedes se van a dar cuenta de que los judíos no creen en la Biblia. O sea, creen en una visión esotérica del Antiguo Testamento, pero la mayoría de las historias no las consideran literalmente así. Entonces, este es uno de los puntos más criticables por ahí para el judaísmo mesiánico, pero lo más importante es la desconfianza en la palabra, es decir, esto que está acá no me sirve, yo necesito algo más puro. Yo tuve una charla con un hermano una vez, que yo hablo de los principios, no hablo de la persona, ¿no? O sea que nadie se tiene que sentir ofendido. Este hermano me dice, mira Manuel, esto es como un manantial que baja de la montaña. Cuanto más cerca estás de la boca del manantial, más pura el agua. Cuanto más lejos estás de la boca del manantial, más contaminada el agua. Entonces, hablándome de que esta Biblia no servía, ¿no? De que esta Biblia no era como allá abajo del manantial. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero la boca del manantial. Dame la boca del manantial. Yo quiero, porque si esto es malo, es porque lo estás comparando con algo que es bueno. ¿Dónde está lo bueno? No, que hay que reconstruirlo, que hay que estudiar. Entonces, lo bueno está en nuestra imaginación. Vamos a suponer que realmente los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en hebreo, lo cual va contra toda la evidencia arqueológica que existe, ¿no? Absolutamente. Pero vamos a suponer que la escribieron en hebreo y que esos manuscritos se perdieron. Vamos a suponer que eso fue así. ¿Por qué Dios nos va a exigir que apelemos a unos manuscritos que Dios no se dignó en proteger y en conservar? Es decir, eso no tiene ningún sentido. Obviamente yo lo creí en su momento eso, ¿no? Porque no lo medité, no lo razoné, no me di cuenta. Pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, evidentemente tenemos que volver a las raíces no hebreas, a las raíces bíblicas. Tenemos que aceptar la Biblia como única regla de fe. Tenemos que aceptar la Biblia como su único intérprete y tenemos que aceptarla sobre todo como palabra de Dios, no como objeto de estudio. La Biblia dice que nosotros somos hijos y Dios es nuestro Padre. ¿Cómo recibe el hijo la palabra de su padre? Cuestionándola, poniéndola a prueba, examinando a ver si quiso decir esto, quiso decir lo otro, o recibiéndola como un hijo. Por eso Jesús dice así, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. O sea, ¿quiénes eran los teólogos de la época de Cristo, Franco? Los teólogos de la época de Cristo, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, rechazaron a Cristo. El pueblo que le aceptó porque aceptaba las palabras como salían de la boca de Cristo, las aceptaba. Cuando lo aceptaron, los fariseos dijeron, este pueblo que no conoce la ley es ignorante, por eso siguen a Cristo. Porque iban los alguaciles a decirle, todo el pueblo le sigue, nunca escuchamos palabras como esta. Entonces los fariseos decían, ellos le siguen porque no conocen en profundidad. Entonces, tenemos dos opciones, o teología o relación. Si es teología, no estoy hablando en contra de estudiar la Biblia de manera sistemática, estoy hablando de ponerme yo como el experto que va a determinar lo que la Biblia quiere decir. O teología o relación. La teología es, yo soy el experto, pongo la Biblia bajo el microscopio y trato de interpretar. Ahora, relación es, Dios es mi Padre, Él me habla y yo lo recibo. Yo lo acepto. Yo soy su hijo. Él me dice y yo lo recibo, ¿sí? Ahora, si hay alguna parte, alguna vez en las Escrituras que es difícil de entender, primero no tengo que impacientarme
y aparte, si yo sigo leyendo, en otra parte voy a encontrar una explicación de eso que me cuesta entender. Un texto explica otro texto. Texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, dice Isaías 28. Así es como se interpreta las escrituras. O sea, la escritura se interpreta a sí misma. Estas son las objeciones que, vuelvo y te repito, en muchos casos no son solamente de las raíces hebreas, sino de mucho del cristianismo, pero creo que en las raíces hebreas está exacerbado, y también hay una cuestión mística, digamos, ¿no? De decir, bueno, nadie sabe esto me fue revelado solamente a mí o a un grupo muy pequeño, y esa exclusividad nos hace sentir como especiales de alguna manera, que es una característica de toda secta o de todo movimiento fanático. Es decir, esta verdad que me fue revelada es tan loca y es tan exclusiva que, bueno, somos un grupo selecto los que sabemos esto, y para la gran mayoría de personas prejuiciadas no lo podrían aceptar, ¿no? Ese condimento nunca falta en los movimientos que son de este tipo. Exactamente, es una característica sectaria. Y por último, Emanuel, ¿cómo ves el futuro del movimiento de raíces hebreas? Te iba a preguntar eso y bueno, voy a unir una pregunta más allí. ¿Qué piensas lo has definido al movimiento como algo que no es un movimiento monolítico, sino que tiene diferentes, líderes y vertientes que piensan algunos una cosa, otros otra cosa? Pero ¿crees que el movimiento, digamos, eh, es... la pregunta sería esta: ¿crees que el movimiento es una amenaza a lo que es la gloria de Dios o el Evangelio de Cristo? No, pero creo que es parte de una de las distracciones. O sea, lo que yo he visto, no en todos los casos, obviamente, no fue mi caso y sé que no es el caso de muchos, pero he visto en muchos casos que los que han arrancado por el movimiento de raíces hebreas, y por eso siempre hablo en contra, han terminado rechazando o una parte de la Biblia o toda la Biblia, o directamente muchos se han ido al mundo directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo algo confiable. O sea, Claro. si está mal traducido los nombres, si está mal traducido esto, si está mal traducido aquello, ¿cómo sé que todo lo demás no está mal traducido? Es decir, es una cuestión de confianza o no en la palabra. Esto es, o sea, lo que se está predicando es: confío en que Dios tiene su palabra y la preservó, o confío en la sabiduría humana que tiene que tratar de rescatar lo que Dios nos quiso decir, con lo cual estoy confiando en un hombre y en otro. Y cuando este ya no me convence, confío en otro hombre y en otro hombre y en otro hombre, y no tengo una relación personal con Dios porque su palabra no es confiable. Y llega un Claro. momento que eso es tan desgastante y eso te quita tanto las energías, porque uno al final no sabe qué creer, que uno dice, bueno, al final, o sea, no tiene sentido, no hay una plataforma firme, no hay una roca sobre la cual apoyar nuestros pies. Ahora, si aceptamos, y está la invitación que yo le hago a todo el que esté escuchando, si aceptamos que la palabra es de Dios, mirá, te voy a dar un ejemplo sencillo. Muchas veces dicen, no, que la Iglesia Católica, y lo dicen los mormones, lo dicen los mesiánicos y algunos protestantes también, no, que la Iglesia Católica tuvo el monopolio de la Biblia, le metió y le sacó todo lo que quiso, hizo aquello. Ah, sí. ¿Y por qué no sacó el segundo mandamiento que dice no te harás imagen en ninguna semejanza? ¿Por qué no lo sacó? Si la Biblia la tenían ellos y le podrían haber sacado. ¿Por qué no pusieron la ascensión de María en los evangelios si ellos podían ponerlo, si la Biblia era de ellos? Tenemos que comprender que la Biblia no le pertenece a un grupo de personas. Tenemos que entender que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como una espada de dos filos que permanece para siempre, que hace lo que Dios quiere, que es de Dios, que no es del hombre, que aunque hubieron quemas de Biblia y trataron de destruirla, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Si entendemos eso, vamos a tener un firme fundamento. Vamos a poder poner la palabra, los pies sobre la roca. Y cuando vengan los vientos de las pruebas, vamos a estar firmes. Pero si edificamos sobre la arena, que son nuestras deducciones, nuestras interpretaciones, nuestras dudas, porque si hay algo que
que riega el movimiento mesiánico son dudas a diestra y a siniestra, dudas sin resolver, porque las tira las dudas y después arréglense. Si edificamos sobre las dudas y sembramos dudas, cuando venga la prueba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al mundo, vamos a fallar, ¿no? Entonces, ese para mí es el punto más importante, ¿no? Y creo que va a ser siempre una piedra de tropiezo, pero bueno, va a probar a muchos, y muchos quizá van a salir quizá más fortalecidos, y otros quizá no. Es lamentable. Por eso nuestra parte, por lo menos como educadores o como predicadores o comunicadores, tenemos que hacer nuestra parte de fortalecer la confianza del público en las Escrituras, mostrar las evidencias de que Dios ya tiene todo, Dios ya sabe todo. No estamos hablando acá de un pastor, de un sacerdote, de un papa, estamos hablando de Dios, el Dios Todopoderoso que ve el fin desde el principio. Confiemos en Él y Dios nos sostendrá, ¿no? Amén. Excelente mensaje, poniendo siempre la Biblia allí en alto. Y lo último, que fue la primera pregunta, ¿cómo ves el movimiento, el futuro del movimiento creciendo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que cada vez tiene menos credibilidad. Creo que, por lo menos de lo que yo he visto en mi experiencia, creo que hubo un momento en que tenía mucho auge, mucha aceptación, creo que hay mucha decepción ahora, y creo que hay alguno que otro movimiento grande, pero que se basan en el sensacionalismo, se basan en supuestas profecías cumpliéndose y qué sé yo, que no voy a mencionar, obviamente, sí, pero que hay, o sea, hay mucha incredulidad ya sobre eso. O sea, se ha visto que, que hay poca seriedad. A mí me ha tocado hacer alguna review sobre algunas Biblias, y la verdad es que son todo lo contrario de lo que dicen ser. Y la gente se está dando cuenta. Cuando ellos dicen, no, esta Biblia es más fiel al original, dicen ellos, ¿no? Y cuando uno va a la fuente, resulta que consultaron los textos críticos, consultaron a los espiritistas de Westcott y Hort, y un montón de cosas que si los mesiánicos supieran que lo que están leyendo, se darían cuenta que las Biblias son un desastre, que han hecho lo que quisieron con la Biblia sin ningún respeto, sin ningún fundamento, han hecho desastre. Y yo creo que cada vez hay menos respeto por ese movimiento, pero que sí, va a seguir siendo probablemente una piedra en el zapato de muchos, como también otras cosas, ¿no? Otros movimientos como dentro de la misma iglesia, ¿no? O sea, las mismas iglesias protestantes, lamentablemente, hoy día estamos viviendo una época de apostasía. Hay una gran simpatía hacia Roma, y sobre todo a muchas instituciones de Roma, y yo creo que también es una cuestión sobre la cual hay que abrir los ojos, ¿no? Creo que el movimiento de Raíces Hebreas ha embarrado mucho la cancha, y yo he visto, y sobre esto por ahí puede ser polémico lo que voy a decir, pero he visto que se ha puesto como judaizantes a los movimientos de Raíces Hebreas, juntamente con los que profesamos la fe adventista del séptimo día, por el tema del sábado, por el tema del Shabbat, ¿no? Creo que eso, obviamente, siendo el movimiento de Raíces Hebreas un movimiento del enemigo, creo que ha embarrado bastante la cancha con respecto a eso, porque mucha gente puede llegar a creer que los que observamos el sábado de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, tenemos la misma inclinación, digamos, de Raíces Hebreas, cuando no es así. Entonces yo creo que también de ese lado tiene un propósito muy puntual de ser una especie de pseudo restauración de la ley de Dios, cuando, entiendo yo, ya hubo un movimiento de restauración con respecto a eso, ¿no? Muy bien, Emanuel. Bueno, Emanuel, hemos llegado al final. Agradecimiento. Gracias por aceptar la invitación, por estar acá en el canal Gracia y Verdad. Y gracias. Bueno, ustedes escucharon el testimonio de Emanuel Vallejos. Él, a corazón abierto, ha contado los años, el tiempo, su experiencia allí en el movimiento de Raíces Hebreas.
y hoy ha podido salir y se dedica, como él lo dijo, a predicar el evangelio y a que muchos de aquellos que están con dudas y que lo que hacen es atacar la palabra de Dios, acuérdense que el diablo lo primero que hizo es poner en duda la palabra de Dios. Recién Emmanuel dijo algo muy fuerte, es un movimiento oscuro, ¿bien? Así que si sos parte del movimiento de Raíces Hebreas, te pido que con mucha honestidad veas todo el video y que sigas estudiando, que consultes también otras fuentes, como también lo hizo Emmanuel, que vino un amigo que lo amaba a él de todo corazón y le mostró otra mirada que tenía fundamento sobre todo en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Emmanuel. Gracias, Franco, gracias por la invitación. Vamos a terminar orando, ¿te parece? Amén. Bueno, oramos. Padre, gracias. Venimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por permitir tener este espacio, porque la tecnología nos ha unido, a pesar que Emmanuel está en otra parte del mundo, pero hemos podido tener una conversación donde nos hemos podido entender fluida, y él ha contado su testimonio, su experiencia en el movimiento de Raíces Hebreas. Ha mostrado, Señor, la evidencia de cómo hay un movimiento que está atacando el cristianismo y que está poniéndole cargas pesadas, como decía Emmanuel. Señor, él ha sido parte, ha vivido, ha experimentado lo que es el movimiento de Raíces Hebreas, de primera mano, Señor. Por eso te pedimos por aquellas personas que están en aquellos grupos y que están pasando por momentos de tristeza, de opresión, de cargas pesadas, de querer ser salvos por medio de diferentes sistemas religiosos que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Te pedimos que tú traigas un renuevo, un avivamiento, y que aquellos que tú has escogido, que tú estás llamando, que puedan añadirse a tu iglesia, aquella iglesia que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Usa este video para que llegue a más personas y que seas tú glorificándote, porque lo hacemos todo para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Muchas gracias, Emmanuel. Gracias, Franco. Gracias a vos. Dios te bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.